días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Muy buena repercusión tuvo el programa de la semana pasada con Abelardo Castillo, debo decir, ¿eh? Por suerte ha gustado mucho, nos escribió muchísima gente. Ya saben que pueden hacerlo a nuestra página web. Bueno, creo que fue una interesante nota con Abelardo Castillo, uno de nuestros grandes escritores, sin lugar a dudas. Otro tema que siempre nos interesó seguir en el programa es el de las políticas culturales. Y ustedes saben que hace unos días se presentó finalmente la nueva secretaría dentro del ámbito del Ministerio de Cultura a cargo de Ricardo Forster. Así que lo hemos invitado y con él empezamos el programa de hoy. Ahí lo presentamos. Ricardo Forster nació en Buenos Aires en 1957. Es doctor en filosofía y autor, entre otros títulos, de Walter Benjamin y El problema del mal, Crítica y sospecha, Los claroscuros de la cultura moderna y Los hermeneutas de la noche. Recientemente ha sido designado secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Bueno, Ricardo Forster, yo leí por algún lado que un día se enteró por una radio. ¿Así te enteraste que te habían nombrado secretario? Sí, pero yo venía de estar 5 días en un lugar fuera de Buenos Aires sin señal telefónica, ¿no? Una casita en las sierras. Y llegué el martes a la noche. Me fui a dormir muy cansado, había manejado unas cuantas horas y efectivamente a eso a las 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, sonó mi teléfono. Lo atendí, me preguntaron y dije... ¿Qué opina de su nombramiento? Y dije, ¿qué nombramiento? Entonces ahí fui al boletín oficial y vi que ya lo habían decidido y probablemente en el interín que yo no estuve, igual decidieron lanzarlo. Sí. ¿Estaban seguros de que ibas a decir que sí? Bueno, yo ya lo había conversado. ¿Habían conversado? Sí, habíamos conversado, claro. Claro, me imagino. Bueno, de entrada hubo muchas resistencias. Sí. Algunas interesantes, siempre las críticas inteligentes son bienvenidas. Ahora cuando se mezcla una especie de injuria, descalificación, ignorancia, comparaciones históricas muy complicadas, ¿no? Yo decía en la presentación de la Secretaría que tenemos que tener mucho cuidado y mucho pudor al utilizar ciertas categorías del siglo XX que han sido terribles, es decir, nazismo, fascismo, Goebbels, etcétera, etcétera, sin tomar dimensión de lo que significaban esas tragedias para la condición humana y trasladarlas a una disputa política en el interior de una sociedad democrática. Podemos tener diferencias, acuerdos, pero se trata de pensar en un espacio de libertades públicas, ¿no? Las críticas fueron por el nombre de la Secretaría, concretamente, dice Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. Yo creo que hay gente que la palabra nacional les resuena a oscurantismo, corriente fascistoide o clericalismo nacionalista o algo por el estilo. Y yo creo que las palabras están allí para ser resignificadas. Probablemente yo soy de aquellos que el concepto de lo nacional traídos desde los años 20 o 30 no me hubiera representado. Nacionales eran las fuerzas franquistas en la Guerra Civil Española. ¿Se habrá interpretado en ese sentido? Algunos probablemente, pero me parece que cuando uno ve un nombre, ve una secretaría y ve a quién han nombrado para dirigir esa secretaría y se toma la molestia de conocer un poco su biografía intelectual o académica o lo que fuere, ya se da cuenta que entre lo que puede imaginar que ese nombre suscitó en otra época y lo que hoy significa hay un abismo gigantesco. Es más, yo creo que esta es una época donde tenemos que discutir profundamente lo nacional en el contexto de la globalización. No es lo mismo el nacionalismo de los 30 o 40 que el debate sobre el Estado-Nación. Eso te iba a decir, el rol del Estado-Nación, ¿no? Por supuesto. En plena globalización, por ejemplo. ¿Sí? Uno de los tantos temas que supongo que se van a tratar. Absolutamente, ¿no? Y entender que cuando uno dice nacional, está hablando de la construcción de una tradición, que es el resultado de confluencias, de mezclas, de estructuras híbridas, donde lenguas, culturas, historias, biografías se van juntando y arman lo que Borges llamó el lenguaje de los argentinos. Entonces, lo nacional implica lo cosmopolita, una tensión, un juego, un intercambio, implica una relación con el contexto regional, con América Latina, implica que hay varias Argentinas dentro de la Argentina. Sí, yo miro a Soriano, a Cortázar, y allí lo tenemos a Fontana Rosa,
y se parecen y se diferencian, con historias muy propias de cada uno. Y podrías tener acá a Marechal, a Borges, y los tenemos, y a Mallea, vamos rotando. y también, ¿no? Y la Secretaría piensa en ese sentido también, lo argentino, lo nacional, el hecho de que somos hijos de varias lenguas. Qué sé yo, en el caso mío, mi lengua materna obviamente es el español, pero mi madre es del Paraguay, o sea que el guaraní resuena musicalmente en mi oído, y mis abuelos paternos y maternos, judíos de Europa Central, hablaban en yiddish. Y para mí eso es parte de mi formación, de mi tradición. De todos los ¿no? argentinos, ¿no es cierto? Somos todos hijos de la inmigración, así que desde un lado o desde el otro. Sí. Bueno, vos venís de Carta Abierta, o sea, sí, venís... otras cosas, claro, claro, todo eso supongo que también influyó. Bueno, porque Carta Abierta fue una experiencia novedosa, un grupo muy grande de gente, de hombres y mujeres de la cultura, que en un momento determinado decidieron asumir una posición frente a lo que estaba sucediendo en la Argentina, sobre todo a partir del 2008. Y eso fue creciendo. ¿Estuvieron acá cuando se fundó Carta Abierta? Me acuerdo que estuvimos con Horacio, sí, y Manuela Fingeret. Manuela Fingeret. Sí. La verdad que cuando yo veo esa experiencia me resulta impresionante. No creo que haya una réplica así en otras partes, ¿no? Cada 15 días entre 300 y 500 personas nos seguimos reuniendo en la Biblioteca Nacional. Para discutir. Se publicaron 16 cartas diversas, complejas, con elementos críticos, con una rigurosidad del lenguaje, que no es lo común muchas veces en el debate político. Pero lo importante es que se puede estar a favor o no y discutir los temas, me parece. Por supuesto, la democracia es así. Claro, si todos estuviéramos de acuerdo sería un aburrimiento feroz, ¿no? Seguramente, pero vos marcaste mucho, y lo marcaste, yo estuve el otro día en la presentación de la Secretaría, marcaste mucho, y me gustaría que lo habláramos acá y lo recalcaras, porque me parece que es muy importante el carácter pluralista que le vas a dar a toda esta gestión y a todos estos encuentros, ¿no? Absolutamente, quizás por una cuestión que tiene que ver con mi propia mirada del mundo, mi propia formación, esto que charlábamos recién, de las confluencias, una historia que se forma con muchas historias. Yo daba el ejemplo de algunos programas que vamos a desarrollar. Conversábamos sobre uno que a mí me entusiasma muchísimo, que se va a llamar Los Frondizi, Arturo, Ricieri, Silvio. Arturo, que representa la política, los debates del petróleo, el radicalismo, el peronismo, el desarrollismo, la caída de Perón, los 60. Ricieri, que representa el humanismo crítico, la universidad mítica de Buenos Aires en los 60, una formación ilustrada, y Silvio, que ha sido uno de los grandes intelectuales de la tradición de izquierda en la Argentina. Este año se van a cumplir en septiembre los 40 años de su asesinato por la AAA. Es una familia por la que cruza la vida argentina, y ahí vamos a invitar a un arco amplísimo de intelectuales académicos, políticos, que tienen una relación con los Frondizi, ¿no? Entonces, la idea es poder generar espacios... Estoy recordando ahora, bueno, acaba de salir un libro de Novelli Trick sobre la presidencia de Frondizi. Carlos Altamirano ha trabajado sobre... Por supuesto, a Carlos lo vamos a invitar, a Noé también, a Mercedes Marcó del Ponte, claro, me parece que... cercanía con el desarrollismo. Con el desarrollismo, a quienes trabajan la historia de la Universidad de Buenos Aires para que puedan hablar del periodo de Ricieri. La verdad que para mí la idea es darle potencia y riqueza a la compleja trama alrededor de la cual se ha articulado la experiencia argentina, ¿no? La experiencia cultural, política, ideológica argentina, y que la Secretaría contribuya, que abra espacios. Vamos a interactuar con una infinidad de universidades, en foros, en encuentros académicos de investigación. Vamos a interactuar también en otros ámbitos. Vamos a hacer toda una serie de muestras en Tecnópolis y en muchas partes de la Argentina. Vamos a hacer 6 foros regionales, tomando cada una de las regiones, con muchos referentes locales sobre todo. Sí, vamos a tratar de hablar, porque yo tengo acá anotados todos los programas y hay muchos que me gustaría desarrollar un poquito más, pero pienso, todo esto además es muy intenso porque es en 1 año y medio. Exacto, vamos a ir contra reloj, pero la verdad es que estamos muy entusiasmados. Vamos a hacer también edición de libros, material audiovisual, encuentros internacionales. Encuentros internacionales, así de entrada te digo, va a haber uno con España muy grande, creo que en España. En España, en Madrid. En Madrid. Y seguramente en ese mismo encuentro vamos a organizar un encuentro también en París. Porque a medida que la Secretaría va desarrollando sus programas, claro, llegan
pedidos de audiencia, invitaciones, mails de otras partes del mundo, de universidades con las cuales yo tengo relación por más de 30 años de trabajar. Yo enseñé en México, en Estados Unidos, en Brasil. Lo que yo le decía a Ricardo al empezar, uno aporta lo que tiene también. Claro. Sí. Y la verdad que hay amigos y colegas de diversas extracciones que recorren, en el caso de América Latina o Estados Unidos, departamentos de estudios latinoamericanos, con distintas miradas. Y la idea es, en julio del año que viene, hacer un gran encuentro, foro, congreso que prepara el Bicentenario del 2016 con muchos amigos del resto de los países de América Latina. En fin, la verdad que los proyectos están ahí. Vamos a hacer un libro, en realidad dos son. Uno que reúna la mayor parte de los programas, manifiestos y proclamas de todas las corrientes políticas argentinas, desde mayo hasta la actualidad. Sí. Y otro lo vamos a hacer con los manifiestos y los debates del mundo estético-cultural argentino, ¿no? Boedo, Florida, los grandes debates de la plástica, de la música, del teatro, Tucumán Arde. Interesantísimo, Sí. creo que no hay un libro No, así, y ya convocamos a un grupo de historiadores para trabajar sobre el primer libro, convocaremos a gente del campo de las artes para el segundo, y con amplitud. La verdad que la idea es que todos los que tengan ganas de participar, participen. Ayudar a pensar, ¿no es cierto? Sí. Abrir los espacios como para pensar el país. Te doy un este ejemplo. momento. Nosotros vamos a hacer el primer foro en Corrientes y Resistencia. Sí. La gobernación de Corrientes ya ha mostrado su interés y es una gobernación radical, no oficialista. Vamos a trabajar con la universidad, que es la misma tanto en Corrientes como en el Chaco, cuyas autoridades provienen también del radicalismo. Vamos a trabajar con la Intendencia de Corrientes. Esa es la idea, yo creo que sumar a todos los sectores, esto trasciende los partidismos. Y teniendo claro que uno tiene una mirada, que defiende convicciones, que no hay nada mejor que se pueda discutir en un ámbito democrático las distintas concepciones de país y de sociedad. A ver, eso lo marcaste también en esa charla que yo presencié. Se van a discutir todos los puntos de vista, pero teniendo en claro, vos estás trabajando desde tu formación y de tus convicciones. Y después se discutirán. Por supuesto, en los foros van a haber mesas con ejes temáticos. Te doy un ejemplo. Nos interesa mucho, en el caso del NEA, la discusión histórica sobre la tierra. Desde el artiguismo de principios del siglo XIX hasta las ligas agrarias de los 60, 70, qué pasó con la tierra, de qué modo las distintas corrientes político-ideológicas se posicionaron ante el tema de la propiedad de la tierra, por qué en la Argentina siempre fue un tabú la cuestión de la reforma agraria, y ahí invitaremos a distintos actores que representen memorias históricas y también debates del presente. Y así, si vamos al NOA, un tema evidentemente importante va a ser el extractivismo, la minería, la problemática ambiental, y ahí invitaremos también a distintos actores, críticos, no críticos, y después, por supuesto, la idea es que de ahí salgan materiales que sirvan como difusión, que sigan generando debates, insistiendo en que hay una valoración del momento actual, del momento político, cultural, económico, un momento muy interesante de la Argentina, porque yo creo que, y esto es muy valioso, a lo largo de estos años, con más o menos dificultades, no hemos dejado prácticamente de discutir absolutamente nada. No. Todo se ha puesto en discusión. Sí, y eso es bueno. Y la Secretaría va a seguir acompañando, quizás dándole en algunos casos mayor posibilidad de organización. Claro, porque los debates ya existen, sí, eso también lo marcamos. Claro. No es que ahora empiezan los debates, pero es un espacio para fomentar, digamos. Los debates sobre la historia. A veces hay una cierta estrechez de miras. Se piensa que la historia argentina es o mitrista o revisionista, y que en las escuelas de historia de las distintas universidades públicas y privadas no hay otras corrientes, no hay un trabajo pero riquísimo de generaciones jóvenes revisando críticamente las narrativas de la historia argentina. Sobre eso también vamos a volver. No hay un revisionismo, en el sentido que hay distintas corrientes que están dentro de ese paraguas muy complicado que se dice revisionismo. El mitrismo no es la única narrativa de la historia, incluso de las propias clases dominantes en la Argentina. Hay historiadores muy interesantes a discutir. ¿Por qué no discutir a Tulio Alperindongui, que
que tenía una relación muy compleja con el legado de Mitre, como para decir, era simplemente Pero por un eso mitrista. se simplifica mucho. Muchísimo. En esos temas, a mí me interesa una figura trágica de la historia argentina, como ha sido Milciades Peña, que se suicidó siendo muy joven y que dejó una obra inacabada, pero espléndida en su visión desde la izquierda. Entonces, todo eso vamos a tratar de ponerlo en limpio, poder discutirlo. Invitamos a la conformación de un equipo de historiadores, a gente que viene de distintas corrientes políticas, para que se pueda hacer realmente un libro que logre entrarle a la complejidad de la historia política de nuestro país. Bueno, ojalá que estemos a la altura de este desafío, ¿no? ¿Ya están convocando gente para los sí. distintos? Sí. ¿Alguien le dijo que no por el momento? No, por ahora los que hemos... Porque para los foros vamos a hacer una especie de cuadernillos que lancen debates, digamos, ¿no? Y estamos convocando economistas, politólogos, historiadores, etcétera, etcétera. Hasta ahora, la verdad que la recepción es buena y yo creo que va a ser buena. Me parece que, salvando cuestiones de otro índole, que no se pueda a tal fecha o que qué sé yo, me parece que en general la mayoría de las personas van a aceptar. Por ejemplo, para discutir los Frondizi, Juan José Sebrelli es una persona interesantísima, estuvo en el grupo Contorno, sin lugar a participó dudas, de esa época, y si queremos discutir la sociología argentina de los años 60, qué mejor que Sebrelli. Por supuesto. Obviamente Beatriz Arlo también va a ser alguien Bueno, Beatriz convocado. Arlo estuvo el otro día en la Sí. presentación, pero después escribió un artículo bastante crítico en el diario Perfil, pero yo lo que noté en el artículo de Beatriz era crítico con respecto a un montón de temas, pero no a tu figura. Te trató con respeto. Se conocen de muchos años, nos conocemos son hace colegas. mucho. Es más, nosotros incluso coincidimos en una experiencia político-cultural muy interesante, que fue el Club de Cultura Socialista, Claro, en el 85, por 86, supuesto, con Pancho de apoyo Aricó, a Alfonsín, con Juan Carlos Portantiero. Sí. Entrañables amigos y maestros para Sí. mí, ¿no? Y con Beatriz hemos coincidido muchísimas veces, creo que hay un respeto mutuo. A mí no me gustó el comienzo de ese artículo, me parece que en el caso de la ministra Teresa Parodi es una persona muy sensible culturalmente, una persona muy interesante. Porque dijo que no habló. ¿No? Que no habló, que fue una frase un tanto, la verdad que desafortunada. Descalificatoria. Sí. Bueno, pero de todas maneras va a ser convocada, Por es supuesto, una persona importante para estar, ¿no es cierto? Y debatir. Por supuesto, con una obra crítica muy significativa. Para mí, sinceramente, va a ser ¿no? muy interesante de ver todo esto, Sí. porque realmente si se logra convocar a todos los sectores y discutir todos estos temas nacionales... Yo leí por alguna parte, vos decís que Carta Abierta es un fenómeno argentino que no hay en otros lugares, pero esta secretaría tampoco existe en otros países. Yo no tengo idea y ni siquiera creo que en la decisión de crear la secretaría no estuvo ningún estudio de antecedentes previos. Puede haber bajo otros nombres espacios dentro de la esfera de la educación o ministerios de cultura, porque me parece muy bien que el Estado gire recursos para generar estos debates, ¿no? Me parece que es parte de lo que un Ministerio de Cultura tiene que hacer, de la misma manera que un Ministerio de Educación también genera condiciones para habilitar un camino de formación, de amplitud de conocimientos. Yo celebro que un Estado, sea argentino u otro Estado, crea que es muy bueno sostener ámbitos de debate de ideas. A mí me parece, sabiendo que el Estado acompaña, colabora, pero no reemplaza. El Estado es abre los espacios. Genera condiciones. Claro. Vos lo sabés muy bien. Si la poesía o el teatro o el cine independiente no reciben la ayuda del Estado, lo único que queda es la cultura del mercado. Por supuesto. Bueno, lo mismo son por el plano de las actividades que ideas. hay que estimular desde el Estado. Sí. Pero yo la verdad que no creo que nadie pueda estar en contra de esas ideas. Sí, yo sabes que yo también pensaba lo mismo, pero me parece que hay a veces visión muy chiquita, hay un liberalismo de bajo nivel, porque digo, si incluso se dedicasen a estudiar lo mejor de la tradición liberal, se van a encontrar con otras
cosas que les van a resultar hasta raras. Hay un prejuicio en relación al Estado que atraviesa a cierto sector y que me parece que hay que despejar. Sin Estado, la sociedad sería infinitamente más perversa, ¿no? Bueno, el rol del Estado es uno de los temas claves para tratar, sobre todo teniendo en cuenta el año que viene, que es año electoral. Sí, sí. Y bueno, los argentinos tenemos que debatir todo esto para decidir qué tipo de país queremos también, ¿no? En ese sentido también puede... No, por supuesto. Puede Obviamente aportar. es un año electoral. Nosotros vamos a hacer un trabajo que en general también va a acompañar seguramente una parte de los debates que se van a desplegar el año que viene en la Argentina. Ustedes lo van a hacer desde sus propias ideas, pero abriendo el juego a todas las ideas. Claro, claro. Y que se debata, ¿no es cierto?, Sí. los temas que hace falta debatir. Sí. Empieza todo esto con los foros por a ver si me equivoco. Sí, a ver, ya me empezó. corregís. Yo estuve. Ya empezó. Sí, yo estuve en La Rioja y Catamarca esta semana que pasó. Voy a estar en Mar del Plata la que viene. Yo tengo acá anotado foros. Sí, los foros empiezan en septiembre. En Córdoba, Corrientes y Resistencia. Sí. Y en noviembre en Jujuy. No, ahí va a cambiar, no va a ser Jujuy. Perdón, ahí no va a ser la Jujuy. información que me Ahí tenemos mandaron. que terminar de resolver si el segundo lo hacemos en el NOA o lo hacemos en Patagonia. Ese es el primer, El primero digamos, que ya tiene programa. lugar y fecha es el NEA, 11, 12 y 13 de septiembre, en Corrientes y Resistencia. Esos son los foros. Después Los tenemos foros. Imaginación Política, Sí, un ciclo de conferencias en Tecnópolis y debates, diálogos de América Latina y el Atlántico, el encuentro Sí. argentino-español que hablábamos hace un ratito, el debate sobre el neoliberalismo. en noviembre vamos a hacer un encuentro en Buenos Aires probablemente, con colegas de distintas partes de América Latina y seguramente también de otras partes del mundo para debatir el neoliberalismo. Y después tengo el cuarto programa, Sí. se llama Imaginación Cultural, Sí. y ahí hay una iniciativa que se llama Trapalanda, que me llamó la atención el Sí. nombre, ¿no? Martínez Esta ciudad Estrada, mítica. sí. Martínez Estrada le pensaba poner a Radiografía de la Pampa, a Trapalanda. Claro. Eso lo marcó Sarlo en su artículo, autor no peronista. Puso. No peronista, claro, sí, porque creo que ¿No? Tom Lupo, cuando hizo la presentación, Fue. hizo mención al origen del nombre que viene, y esto va en acuerdo con la Biblioteca Nacional, ¿no? Que tiene Esto con va con la Biblioteca digitalización. Nacional. Sí. Vamos a hacer muchas cosas con la biblioteca. Sí, sí. Estaba Horacio González también en la Sí. presentación. Bueno, Sí. entre el 9 y el 11 de julio del año que viene, el Congreso Latinoamericano por la Nueva Independencia en Tucumán, ¿no? Sí. Y las publicaciones que ya dijimos, los Frondizi, un homenaje a Leopoldo Marechal, etcétera, Sí, vamos a hacer un etcétera, etcétera. encuentro internacional, Leopoldo Marechal, en marzo del año que viene. Bueno, por supuesto que con mucho entusiasmo vamos a ir a todos estos debates y a lo largo del desarrollo, por ahí te venís otro día y Te lo invitaremos hablamos. también, participarás en alguna de las actividades, sí, claro. Por favor, pero con todo gusto y ojalá, sinceramente lo digo, ojalá todos los que son convocados acepten y se dé un gran debate nacional, Ojalá. que sería un gran aporte, pienso. Mucha suerte, Ricardo. Gracias, Cristina. Nos vamos a un corte, no se vayan.